Buenas tardes, estimados participantes. Les saludamos a nombre de la empresa Electromecánica 4.0 RLC. Bienvenidos a este curso de Autodesk AutoCAD que comprende ya la segunda sesión, ¿no? Como ustedes ya lo saben, hemos iniciado hace una semana atrás con el desarrollo del curso y se hizo una presentación de todo el entorno de trabajo y las configuraciones que se puede hacer al software, ¿no? Quisiera saber cuántas personas recién se acaban de incorporar a esta segunda sesión para poder hacer un pequeño resumen o un repaso de todos los comandos que se desarrollaron en la primera presentación. Quiero que me confirmen por el chat para poder saber si la mayor parte de los participantes estuvieron en la primera sesión o recién se acaban de incorporar, ¿no? Voy a ver el chat. Correcto. Acá en el chat me comentan que dos participantes es su primera sesión. Eh, para mantener la relación de todo el contenido del curso, vamos a hacer un pequeño repaso o una retroalimentación de todos los comandos que se desarrollaron en la primera presentación, pero voy a realizar a grandes rasgos, ¿no? Para que pueda quedar claro y ya, iniciamos. Como les mencionaba en la primera sesión, ¿no? Dentro de la ventana de inicio del AutoCAD, o cuando nosotros abrimos el software, nos presenta tres ventanas, ¿no? O tres grupos que son habilitados por defecto dentro de lo que es la ventana gráfica del AutoCAD, ¿no? En el primer grupo o la primera columna tenemos lo que es Start Drawing. Respecto a esto es el uso de plantillas, ¿no? Como ya les había mencionado. Dentro del segunda columna tenemos los archivos recientemente utilizados, ¿no? Recientemente del cual hemos abierto, ¿no? Dentro también lo que es la tercera columna tenemos lo que son las notificaciones, ¿no? Siempre en cuando esta notificación no va a salir si nosotros tenemos una versión anterior, perdón, a la versión última, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una versión 2017 y la actualización de lo que es Autodesk AutoCAD en su última versión es 2020, siempre nos va a salir una notificación, ¿no? Que deseamos, o sea, que tenemos que actualizar determinados productos, ¿no? Y asimismo, como les había mencionado, tenemos la nube, ¿no? De Autodesk, donde nosotros podemos subir cualquier tipo de archivo y poder modificarlo en cualquier máquina, ¿no? Solamente ingresando a nuestra cuenta de la nube, ¿no? Eso es respecto a lo que les había detallado en la primera presentación. Asimismo, quiero hacer hincapié a este cuadro, que es Start Drawing, porque dentro de esta carpeta podemos encontrar diferentes plantillas, ¿no? Tal como les había mencionado. Y una de las plantillas muy utilizadas en lo que es el AutoCAD, tal como les había mencionado, ¿no? En la primera presentación, voy a hacer un resumen. Dentro de las plantillas muy utilizadas en lo que es AutoCAD, cuando nosotros diseñemos cualquier plano, tanto arquitectónico, diseño vial o lo que es instalaciones eléctricas, eh, para un bosquejo en 2D, se utiliza bastante la plantilla ACAD ISO DWT, ¿no? La extensión es DWT, ¿no? O el formato también. Respecto al ACAD ISO 3D, son utilizados ya cuando nosotros deseamos realizar sólidos isométricos, no sólidos tridimensionales en tres dimensiones, ¿no? Con las coordenadas X, Y y Z. Asimismo, siempre hay preguntas, ¿no? Que de repente
los participantes preguntan, ¿no? ¿Qué pasa si yo inicio con la plantilla CAD-DWT? Puedes realizar los mismos dibujos de repente que tienes proyectado, pero con la diferencia de las unidades, ¿no? Por ejemplo, en la CAD-DWT tiene sus unidades que son en el sistema inglés, ¿no? Como es pulgadas, eh, pies y sus unidades respectivas, ¿no? Como ustedes ya lo conocen. A diferencia de la CAT ISO DWT, esta plantilla trabaja con las unidades métricas, ¿no? O las unidades internacionales, ¿no? Que son milímetros, centímetros. En esas unidades se trabaja respecto a esta plantilla. De modo de ejemplo, para desarrollar todo el desarrollo ya el espacio modelado, vamos a iniciar con lo que es el ACAT ISO DWT. Esperamos que procese mi máquina para ya iniciar. Una vez tengamos ya abierto una de las plantillas, tenemos ya el espacio de modelado, ¿no? Este es el espacio de modelado, ¿no? Que el AutoCAD nos apertura ya cuando nosotros elegimos una determinada plantilla, ¿no? Para hacer un pequeño resumen de todo lo que se desarrolló en la primera presentación, voy a hacer detalle de todos los grupos o los comandos que se compone el AutoCAD, ¿no? A rasgos generales, si me pueden entender. Ya, continuamos. Les había mencionado que la parte superior del entorno de trabajo de AutoCAD, como son Home, Modi, capas, anotación, este conjunto de iconos que nos sale en la parte superior del espacio de modelado, son conocidos como cinta de opciones, ¿no? Cinta de comandos. O también su nombre en inglés, cinta ribbon, ¿no? Es muy importante también, les había comentado que conozcan todos estos iconos, cómo se les denomina, ¿no? Por ejemplo, les comenté que Home es conocido como las fichas. Las fichas serían, pues, no, Home, Project, Schematic. Disculpen que tengo activado el AutoCAD Electrical. Voy a cambiar a lo que es el AutoCAD clásico. Como les mencionaba, ¿no? Disculpen. Eh, las fichas son Home, insertar, anotación, layout, parametrizar, vistas, administrar, salidas. Todos estos pestañas que les acabo de mencionar son conocidos como fichas, ¿no? Y también dentro de las fichas se componen lo que es los paneles, ¿no? Los paneles de dibujo, drawing, modificación, modificar, son los paneles, ¿no? Capas, anotación, bloques, propiedades, grupos, utilidades, son conocidos como paneles, ¿no? Dentro de los paneles o los subcomandos se encuentran líneas, polilíneas, círculos, arcos y otros comandos, ¿no? Y asimismo les había dado a conocer respecto a lo que es la barra de estado, ¿no? Que es muy utilizado cuando nosotros ya diseñemos cualquier diseño, ¿no? Tanto mecánico, arquitectónico o cualquier diseño, ¿no? Siempre mantengan activado la mayor parte de las pestañas o iconos para que puedan trabajar mucho más eficiente, ¿no? Asimismo, quiero mencionarles que tenemos el cubo de vista, ¿no? Dentro de esta yo puedo configurar las diferentes vistas ortogonales, ¿no? Tanto lateral derecho, planta, lateral izquierdo o frontal.
puedo configurar desde este icono, ¿no? Además, les mencioné que tenemos la barra de navegación, ¿no? Dentro de esto tenemos eh, órbita, tenemos el comando pan y otros comandos, ¿no? Que ya les había detallado. Asimismo, tenemos la línea de la barra de comandos, ¿no? También línea de comandos. Ya para iniciar con el desarrollo ya de todos los comandos que pertenecen a los paneles de dibujo, vamos a iniciar con las líneas, ¿no? Haciendo un resumen o un pequeño detalle, de repente para que lo tengan en cuenta, es el uso de las coordenadas, ¿no? Las coordenadas tanto cartesianas como las coordenadas polares, ¿no? Ustedes sabrán que las coordenadas cartesianas se clasifican por tener dos puntos, ¿no? Una coordenada para el eje X y otra coordenada para el eje Y, ¿no? Y respecto a las coordenadas polares, las coordenadas polares se caracterizan por tener un módulo y un ángulo, ¿no? Un ángulo de referencia de un punto base, ¿no? Voy a hacer de modo de ejemplo. Para este ejemplo voy a insertar el punto de inicio, tal como me indica cuando yo selecciono el comando línea. Me indica, ¿no? Que yo tengo que especificar lo que es el punto de inicio, ¿no? Voy a digitar 100,100 y ya tengo mi punto de origen, ¿no? Voy a digitar para el eje X una distancia de, voy a activar la opción orto. Para comentarles, ¿no? El orto nos sirve para poder utilizar una línea de referencia en un determinado ángulo, ¿no? Por ejemplo, un ángulo de 0, un ángulo de 90, de 180, 270 y 0 grados, ¿no? Con esta opción del orto yo puedo realizar todo este comando, no solamente en determinados ángulos, tal como les acabo de mencionar. Por ejemplo, voy a digitar acá una distancia de 150 y ustedes ya pueden visualizar, ¿no? Perdón, ya pueden ver, ¿no? Que tengo una línea estableciendo mi punto de origen, ¿no? Eso respecto a las coordenadas cartesianas, ¿no? Quiero detallarles también lo que es las coordenadas polares, ¿no? Del mismo modo, voy a insertar las coordenadas 100,100. Para desactivar, yo quiero mantener un ángulo llano de 90 o 180. Desactivo en la barra de estados la opción orto, la pestaña orto, y desactivo, ¿no? Ya acá puedo introducir un ángulo ya definido, ¿no? Que no sea 90 o 180, ¿no? Voy a cambiar el ángulo con el teclado Tab. Voy a insertar 45 y el módulo voy a insertar a 100. Y ustedes pueden visualizar, ¿no? El resultado. He obtenido la línea, ¿no? Con un determinado ángulo. De repente ustedes se preguntarán, ¿no? Si está bien o no, y yo deseo comprobar, ¿no? Si las dimensiones que yo he insertado son las correctas, ¿no? Por ejemplo, voy a sacar las dimensiones, lo que es el ángulo entre esta línea, y efectivamente tenemos un ángulo de 45, ¿no? Un ángulo de 45, seleccionamos y vamos a medir también el módulo, ¿no? De lo que es lo que hemos insertado, ¿no? Por ejemplo, voy a medir, a ver,
y efectivamente tenemos una distancia de 100, ¿no? Eso es respecto al detalle de lo que es el uso de las coordenadas, ¿no? Acá me preguntan para qué se utilizan las coordenadas, ¿no? Cabe mencionarles, ¿no? Muy buena la pregunta. De repente, los que utilizan el AutoCAD para diseñar lo que son elementos mecánicos, no es tan importante definir ciertas coordenadas, ¿no? Porque solamente utilizas en cualquier punto del AutoCAD, diseñas y solamente sacas los planos y haces la presentación, ¿no? Pero en el área civil o en lo que es el área de arquitectura, es muy importante y muy utilizado estas coordenadas, ¿no? Porque, por ejemplo, si hace un levantamiento topográfico de una determinada área y esas áreas están involucradas en coordenadas, ¿no? En unas coordenadas UTM. Yo tengo esas coordenadas, con esas coordenadas inserto a un Excel y con el Excel realizo o inserto todos los valores o las coordenadas en el AutoCAD y ya tengo los puntos o los puntos extremos o del perímetro del área establecida, ¿no? Y por eso es que muy utilizado tanto en la parte de lo que es civil y arquitectura, ¿no? En civil se utiliza también bastante lo que es diseño vial, ¿no? O diseño de carreteras. Eso sería la acotación a lo que el compañero había preguntado, ¿no? Asimismo, va a ser ya el inicio de lo que es las líneas. Por ejemplo, voy a iniciar con el uso de las líneas en cualquier punto. Voy a iniciar con activando la pestaña orto o el icono orto. Inserto 100. Voy a hacer un cuadrado. 100 para el eje Y. Para el eje X 100. Y al momento ya de finalizar con el cierre del objeto, yo voy a digitar en el teclado C Enter y automáticamente me cierra el objeto en un lazo cerrado, ¿no? Eso sería el uso de lo que es la línea, ¿no? Pero cabe resaltar que las líneas también tienen ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, si voy a demostrarle un ejemplo, yo inserto un valor de 100, inserto un valor de 100 también, eh, desactivo el comando o escape y de nuevo activo el comando, utilizo 100, desactivo el comando, luego activo y yo inserto C Enter y ya no me permite, ¿no? Y ustedes se preguntarán por qué ya no me permite cerrar el lazo, ¿no? Es porque para poder cerrar un circuito, un lazo cerrado de un objeto, necesariamente durante todo el desarrollo del conjunto de segmentos, no tienes que haber salido del comando, ¿no? Porque si tú sales y activas nuevamente el comando, ya no lo toma como si fuera un circuito o un lazo cerrado del objeto, ¿no? Eso es en cuanto a lo que es las limitaciones, ¿no? Si yo quiero hacer un sólido cerrado, tengo que realizarlo sin desactivar el comando, ¿no? Por ejemplo, acá en este punto, y acá finalizo con la tecla C, Enter. Ya tengo activada, ¿no? Eso es respecto a la presentación de lo que es la línea, ¿no? Eh, Muy independiente, ¿no? Quiero señalarles que las líneas tienen pocas propiedades a diferencia de lo que es las polilíneas, ¿no? Ahora vamos a ver las polilíneas y sus diferentes propiedades, ¿no?
Por ejemplo, ustedes se preguntarán o siempre preguntan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre líneas y polilíneas, ¿no? La diferencia está entre el número de segmentos, ¿no? Voy a hacer el ejemplo para poder darles a conocer, ¿no? O la definición o llevarlo a la práctica. Voy a insertar 100. Del mismo modo que yo utilicé en lo que es las líneas, para poder cerrar un lazo, utilizo la tecla C y Enter. Lo mismo utilizo para lo que es las polilíneas, ¿no? De modo de ejemplo, voy a utilizar para este ejemplo, C Enter, y ya tengo cerrado, ¿no? Todo el objeto. Y ahorita sí ya quiero detallarles, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre líneas y polilíneas, ¿no? La diferencia está en el número de segmentos, ¿no? Por ejemplo, el cuadrado está compuesto por 4 segmentos, ¿no? Un segmento, 2 segmentos, 3 segmentos, 4 segmentos, ¿no? Pero a diferencia de lo que es las polilíneas, estos solamente pertenecen a un solo segmento, pero con diferentes puntos, ¿no? Diferentes vértices, ¿no? Tengo un solo objeto unidos, ¿no? Esto es respecto a lo que es las polilíneas, ¿no? Una diferencia ya más precisa es el número de segmentos, ¿no? Esto es respecto a las diferencias, ¿no? Asimismo, hay otras propiedades que nos permite la polilínea, por ejemplo. Voy a insertar un valor de 200. Yo quiero activar el arco. Solamente flecha abajo en nuestro teclado. Utilizo 150 para poder retornar al estado inicial en lo que es las polilíneas con líneas. Yo me voy flecha abajo y activo línea, ¿no? Activo línea, 150, y activo arco, 150. Ya tengo generado este objeto, ¿no? Este dibujo ya utilizando las polilíneas, ¿no? Ya tengo generado, ¿no? Eso respecto a lo que es el uso de arcos, ¿no? Asimismo, quiero detallarles otra aplicación de lo que es las polilíneas. Por ejemplo, yo fijo un punto de origen o punto de inicio, flecha abajo, me voy en la última opción. Este es el ancho de la polilínea. Yo establezco 15 para el punto de origen y también para el punto final establezco la misma anchura, ¿no? 15. Ya tengo activada, ¿no? Voy a hacer un ejemplo, una longitud de 100. Eh, lo mismo de modo de ejemplo, voy a realizar una flecha, ¿no? Flecha abajo, la última opción. Inserto 30 para el punto de origen y para el punto final inserto 0, ¿no? Ya tengo generada una flecha, ¿no? Asimismo, de repente ustedes se preguntarán con la línea, ¿puedo utilizar, no? Puedo hacer el mismo dibujo, ¿no? Pero me va a demandar más tiempo, ¿no? Por ejemplo, solamente con yo utilizar las polilíneas realizo una flecha, ¿no? A diferencia que yo puedo utilizar las polilíneas, hacer todo el bosquejo y luego aplicar hatch, ¿no?
Eso es respecto al uso de lo que es las polilíneas, ¿no? Ahora vamos a hacer el detalle de lo que es el uso de los círculos. Continuando con el uso de lo que es los círculos, eh, hay diferentes opciones, ¿no? Que dentro de lo que es el comando círculo nos presentan, ¿no? Que son 6 grupos, que son por radios, diámetros, mediante 2 puntos, 3 puntos, mediante tangente y estableciendo radios, tangencia de 3 puntos. Eso es, no, vamos a iniciar con lo que es estableciendo un punto centro y un radio, ¿no? Voy a iniciar en este punto. Voy a establecer un radio de, vamos a iniciar en la parte superior. Vamos a insertar un diámetro de 150 o un radio de 150 y ese es el ejemplo, ¿no? Utilizando respecto a lo que es un punto centro y estableciendo un radio, ¿no? Vamos a borrar para poder repetirlo. Yo establezco un punto centro y establezco un radio, ¿no? 150, de modo de ejemplo. Vamos a pasar en el la segunda opción, centro y diámetro, ¿no? Voy a insertar al costado, lado derecho, digito el punto centro e inserto el diámetro, ¿no? Que sería el doble de 150 para poder obtener el mismo dibujo, ¿no? El mismo tamaño. Serían 300. Eso sería respecto al uso de lo que es eh, la primera y la segunda opción, ¿no? Asimismo, voy a generar un cuadrado de 100%, un poco más grande, a ver, es 200 o 400, ¿ya? 400. Ya tengo este objeto o un cuadrado, voy a copiar. Quiero detallarles, ¿no? Por ejemplo, el uso de lo que es círculos mediante dos puntos, ¿no? Selecciono, establezco el primer punto, ¿no? Establezco el primer punto, segundo punto que obtengo, ¿no? Esto es respecto al uso de lo que es círculos mediante dos puntos. Ahora nos vamos a lo que es 3 puntos. Establezco el primer punto, segundo punto, tercer punto. Genero el mismo sólido, ¿no? Porque solamente establezco 3 puntos. Este punto y este punto, ¿no? Las vértices también. Ya vimos lo que es mediante 3 puntos. Ahora vemos lo que es tangencia, ¿no? Tangente entre 2 puntos y estableciendo un radio, ¿no? Voy a establecer en este lado el primer punto, segundo punto y establezco 50. Ya tengo generado mi círculo, pero tangente con las líneas del cuadrado, ¿no? Tengo el primer punto, el segundo punto, ¿no? Y el radio. Asimismo, voy a hacer un ejemplo más. Voy a insertar un diámetro de 100. A ver, establezco el primer punto, la primera tangencia en el cual se va a basar. Inserto y ahora recién me pide el diámetro, ¿no? El radio, mejor dicho. Voy a establecer 100. Ya tengo configurada el uso del penúltimo
comando, ¿no? Que es tangente, tangente, radio. La última opción, ¿no? En el cual me define 3 puntos de tangencia, ¿no? Voy a establecer el primer punto de tangencia, segundo y tercero. Así es que con cualquiera de los métodos que se haya utilizado se obtiene el mismo objeto en común, ¿no? Por ejemplo, he utilizado el uso de 2 puntos. En este caso 3 puntos y aquí es tangencia de 3 puntos. He plasmado la misma figura utilizando diferentes comandos, ¿no? Eso es en cuanto a la presentación, lo que es del círculo. Ahora vamos a ver respecto a los arcos, pero vamos a generar una pequeña plantilla. A ver, de 400, tanto para el eje X y para el eje Y. 400. Y este objeto lo voy a copiar para demostrarles todas las opciones que tiene el arco, ¿no? Ya una vez generado estas plantillas, voy a hacer el uso de lo que es el arco mediante 3 puntos, ¿no? Establezco el primer punto, segundo punto y tercer punto. Tengo generado, ¿no? La media parte de un círculo. Esto es respecto al uso de la primera opción, ¿no? Mediante 3 puntos. Ahora vemos la segunda opción. Esto nos permite definir el punto de inicio, centro y punto final, ¿no? Que es end. Voy a establecer en este caso la segunda opción. El primer punto, centro y punto final. Ya tengo generado, ¿no? Y ustedes se preguntarán de repente, ¿cómo hago para poder configurar en el sentido contrario, no? Solamente se aplica el mismo método, pero de derecha a izquierda. Voy a seleccionar el punto de inicio, el punto medio y el punto final, ¿no? Ya tengo generada en el sentido contrario, ¿no? Asimismo, quiero detallarles eh, respecto a la tercera opción, que nos permite definir el punto de inicio, centro y un determinado ángulo, ¿no? Voy a establecer el punto de inicio, centro, y voy a establecer un ángulo de 90 grados, de modo de ejemplo, y tengo 90 grados, ¿no? Solamente me ha definido según el ángulo, ¿no? Ahora vemos respecto a lo que es longitudes. Por ejemplo, yo digito el punto de inicio, punto medio y inserto 400 y tengo cerrado, ¿no? Porque esta distancia es de 140, ¿no? Por eso que he establecido una longitud de arco de 400, ¿no? Para poder generar este sólido. Eso sería respecto a los comandos muy utilizados en lo que es el AutoCAD, ¿no? Los 4 primeros son los más utilizados en diferentes áreas, ¿no? Y los demás son las repeticiones, solamente cambian las secuencias, ¿no? Vamos a detallar respecto a lo que es rectángulos. Acá establezco las dimensiones, ¿no? Las dimensiones primero para el eje X
y una dimensión para el eje Y, ¿no? Voy a establecer de modo ejemplo 400,200. Y de esta manera se genera un rectángulo, ¿no? Un rectángulo pertenece a la familia de las polilíneas, ¿no? Porque si yo selecciono, solamente pertenece a un solo lazo, ¿no? Quiere decir que pertenece a lo que es las polilíneas, ¿no? Una manera rápida también es mediante los rectángulos, ¿no? Sin necesidad de estar realizando las coordenadas, todo ese tema con las polilíneas. Seguimos. Ahora quiero detallarles el uso de los polígonos, ¿no? Los polígonos es muy utilizado bastante cuando nosotros deseamos, por ejemplo, diseñar un perno o cualquier mecanismo que involucre el sistema de lo que es pernos, todos esos sistemas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo inserto o utilizo lo que es polígonos, por defecto el AutoCAD me pide insertar el número de lados, ¿no? De modo de ejemplo, voy a insertar el número de lados que es 6. Establezco el punto referencial o el punto centro. Ya hay dos opciones que me presenta el AutoCAD, ¿no? Ustedes se preguntarán cómo utilizo, ¿no? Vamos a hacer un caso de cada uno de ellos, iniciando con la primera opción, inserto. Voy a digitar un radio de 150, ya tengo generado, y voy a hacer un círculo de 150. A ver, ya tengo el círculo. Ahora voy a generar con la segunda opción, después explicarles, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Genero de 6 lados, establezco un punto centro. La segunda opción, voy a insertar 150. Voy a insertar también un radio de 150. Si ustedes se dan cuenta, hay una cierta diferencia, ¿no? Entre lo que es circunscrito y inscrito, ¿no? Esto es lo que es circunscrito, ¿no? Porque todo el sólido o el polígono deseado se ha diseñado dentro del círculo, ¿no? Y respecto al otro, o a diferencia, se ha generado de manera externa, ¿no? Del círculo establecido, ¿no? Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Cuando ya utilicen el software para una determinada aplicación, ¿no? Eso es respecto a lo que es la presentación de lo que es los polígonos. Vamos a hacer el uso de lo que es las elipses. Las elipses nos permite diseñar, por ejemplo, yo establezco un punto centro, me pide una coordenada para el eje X, voy a establecer 400. Para el eje Y me solicita también una dimensión, establezco de 100. Ya tengo mi elipse, ¿no? La segunda opción me permite realizar mediante 3 puntos, ¿no? Un primer punto, segundo punto y tercer punto. Ya tengo generada mi elipse, ¿no? Ya para finalizar con esta presentación de este curso, voy a darles el detalle a rasgos generales, lo que es el uso del hatch, ¿no? Voy a generar un rectángulo con las dimensiones de 1000,500 y para poder mostrarles el hatch, ¿no? Voy a insertar hatch.
Ya tengo general Hatch, ¿no? Ya esto lo vamos a ver en en la siguiente sesión. Eso sería en cuanto a la presentación o el desarrollo de esta segunda sesión. De repente tienen algunas dudas, que de repente los puedo ayudar, ¿no? A ver, esperemos algunas preguntas. Acá un participante nos pregunta, ¿no? ¿En qué dimensiones me recomienda dibujarle? Respecto a lo que es las unidades, va a depender de la aplicación, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a trabajar en lo que es diseño de diseño de planta de una casa residencial o un domicilio, necesariamente tú tienes que trabajar con las coordenadas, o perdón, con las unidades métricas, ¿no? No te conviene trabajar con las unidades en lo que es centímetros o milímetros, ¿no? Porque estarías trabajando en una escala de 1 a 1000 y la escala también de 1 a 100, ¿no? Eh, las unidades milimétricas es muy utilizado bastante en lo que es diseños mecánicos, ¿no? Porque las piezas siempre vienen en sus dimensiones milimétricas, ¿no? Respecto ya cuando son proyectos más grandes como diseño vial o diseño de una planta arquitectónica, todos esos temas ya se utilizan las unidades métricas, ¿no? No hay ninguna norma que te diga que puedes establecer tal dimensión para esta aplicación, no, señores. Va a depender de la aplicación que ustedes lo den, ¿no? O la aplicación donde ustedes trabajen. Eso sería en cuanto a la presentación de hoy día. Muchas gracias por su participación a cada uno de ustedes. Ya en la próxima sesión vamos a ir avanzando y vamos a desarrollar ya un sólido utilizando todos estos comandos ya detallados, ¿no? Eh, gracias por su participación. Vamos a finalizar esta sesión número 2 de lo que es AutoCAD básico. eh, que la empresa Electromecánica 4.0 RLC los está brindando a todos los seguidores, ¿no? De manera gratuita. Muchas gracias. De mi parte me despido. Nos vemos en la próxima sesión y saludos, muchachos. Gracias.